Sí, así es. Bueno, y en línea con estos temas y con temas que tienen que ver con lo estratégico, con lo medular, pero que obviamente tienen repercusión concreta en nuestro día a día, salió este fin de semana un muy buen artículo de un compañero y amigo de este programa, ya estuvo en otras oportunidades. Vamos a hablar por eso con el doctor Carlos Cruz, que como sabemos es doctor en Derecho y Ciencias Penales por la UBA y fue titular de la UIF, la Unidad de Información Financiera. Bienvenido, Carlos. Facundo, Gustavo y Ximena te saludan. ¿Cómo estás? Buen día, Gustavo. Buen día, Facundo. Bueno, muchas gracias por la comunicación. Bueno, Carlos, leímos atentamente la primera parte de tu artículo sobre la llamada hidrovía, digamos, y nos gustaría que para que los lectores, para que la audiencia entienda de qué estamos hablando, cuál es la importancia histórica y estratégica que ha tenido esta cuenca del Paraguay-Paraná, esta cuenca hídrica, digamos, y qué es lo que está en disputa. Bien decís, en realidad de lo que estamos hablando en el fondo es del corredor litoral que cruzan los ríos Paraguay, Paraná y Uruguay, que van a desembocar en el océano Atlántico. Esta ruta fluvial, para sacarla del eje de la escena, entre otros aspectos, se la rebautizó para ocultarla con el fantasioso nombre de hidrovía, que es con el que en general lo conoce o llega al público. Mirá, esta, lo hemos hablado, ¿no? Es una extensión fluvial de 3.400 kilómetros cuadrados de extensión, que abarca territorio de Brasil, de Bolivia, de Uruguay, de Paraguay y de Argentina. Y por esta vía, que no es solo fluvial, porque en realidad el río o el corredor litoral propiamente dicho, en realidad es el eje de un sistema más amplio que abarca zona terrestre, zona aérea, por el cual en ese conjunto de redes de barcos, de barcazas, de aviones, de camiones, Sí. que transita aproximadamente entre el 70 y el 80% de las exportaciones de Argentina. O sea, es uno de los núcleos a partir de lo cual ingresa la mayor parte de las divisas de exportación a nuestro país. Sí. Y esta es un área, lo hemos dicho, que desde hace mucho tiempo, en realidad está controlada, podemos decir privatizada, y controlada por 4 o 5 empresas transnacionales, que son las que en realidad controlan todo el flujo de mercaderías y movimientos en esa zona. Correcto. Además del 80% de las exportaciones, también, y vos lo sabés como exdirector de la UIF, y lo hemos charlado muchas veces, hay también un incesante circuito de contrabando de estupefacientes y otro tipo de delitos, ¿no? Sí, la vía se usa, como bien decís, lo hemos hablado, e inclusive hemos hecho, cuando estábamos ambos en la función pública, un convenio sobre estos temas para el control del tema y prevención del tema de trata. Pero como vos decís, por esta zona no solamente circula comercio legal, sino que además es una zona que se utiliza también desde hace mucho tiempo para contrabando de drogas, Claro. de cereales, de armas y trata de personas. Y esto en general está oculto, ¿no? Aparece de tanto en tanto casi de rebote en los medios. Por ejemplo, el tema que el Comando Capital tiene movimientos a lo largo del corredor litoral relacionados con tráfico de armas y conexiones con algunas organizaciones en Argentina, es un tema que se habla o se conoce desde hace algunas décadas. Y recién sale a la luz cuando hay un conflicto de tono violento en Brasil. Claro. Pero Sí. llega acá a Argentina como rebote de Brasil, y no, de eso no se habla. Se publicita todo un esquema de prevención en materia de control de drogas
por esta vía pasa gran parte de la droga que termina en Europa, ¿verdad? Y pasó una cosa muy curiosa, ¿no? El año pasado, el capitán de un barco lo llama a un cocinero del barco y le dice: mire, capitán, acá tenemos unos paquetes que no sabemos qué son. Ajá. Lo van a ver, controlan, no correspondía con el material que habían tomado como carga, hacen la denuncia, intervienen recién ahí los organismos de prevención, hacen los estudios y se trata de droga, Claro. que iba para Europa. O sea, se descubre de casualidad. Sí. Ujú. Después de que se descubrió, aparecen varios funcionarios sacándose la foto delante del barco y tratando de hacer ver que eso era resultado de las tareas de prevención de las fuerzas de seguridad. Qué bárbaro. Que dicho de paso están diezmadas, porque también, y lo sabemos, ¿no?, parte de las fuerzas de gendarmería o de prefectura, por ejemplo, que tendrían que estar controlando, en realidad se han desplazado para situaciones de control interno en la ciudad de Buenos Aires, como es el Claro. caso de la represión a la marcha de jubilados los días miércoles. Tal cual, tal cual. Pero estos, digamos, son temas conocidos y que se ocultan. Carlos, Sí, sí, en esto que vos estás comentando, ¿no? Que tiene que ver, por un lado, el corredor litoral mal llamado hidrovía, donde parece que solo discutimos qué empresa se va a hacer cargo del dragado, y exacto. la cuestión de la administración privada de esos puertos, por donde pasa no solo la mayor cantidad de exportaciones, sino también todo este tráfico ilegal, ¿no? Pero vos además pones en debate, de eso también queríamos algunas menciones de tu parte, que esto no es solamente una discusión sobre privatizar a manos de empresas de comercio exterior la administración de la hidrovía, sino que también aquí hay intereses financieros, geopolíticos, otros estados que intervienen, un problema de soberanía, ¿verdad? Esa ruta históricamente ha sido muy importante en relación con la economía argentina. Podemos hacer memoria al contrabando inglés a través de la Compañía de Indias, podemos hacer referencia al bloqueo anglo-francés, podemos hacer referencia al convenio que hizo Urquiza con Francia, Inglaterra y Estados Unidos para permitir la libre navegación de los ríos. En ese marco, el acuerdo que pactan entre la Unión Cívica Radical y el justicialismo para privatizar la hidrovía y concedérsela a la empresa Jean de Null, que continúa habilitada según la última licitación. Y estos en general son temas que se mantienen ocultos, porque la importancia no solamente es económica o de prevención de ilícitos. Siempre en los sectores dominantes de la economía, cada uno a su turno, han controlado esta vía fluvial. En general la han controlado, no siempre, pero en general sí. En la mayoría de los gobiernos, desde el siglo pasado, esto está controlado por un núcleo de empresas transnacionales, que son las que manejan el área, y son las que manejan las importaciones, las exportaciones, los controles. Yo pongo un ejemplo que también referí en algún momento. Nosotros allá por el año 2020-2021 le pedimos al Ministerio de Transporte desde la UIF, porque estábamos trabajando en estos temas, porque habíamos llevado esta temática a las reuniones del Mercosur, que nos informara cuáles eran los puertos clandestinos, los puertos habilitados, quiénes los ocupaban, quiénes eran los titulares de la habilitación. Esto no fue contestado nunca por parte del Ministerio de Transporte. Gravísimo. Y así, los mismos funcionarios que no contestaban los pedidos que le hacíamos desde la UIF concurrieron días antes del cambio de gobierno, el 30 de noviembre del 2023, a suscribir un convenio de asesoramiento con la Embajada de Estados Unidos, el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos y la Administración General de Puertos. Estas son
las situaciones que se ocultan, ¿no? Por ejemplo, reciente. Las últimas semanas se habla de que hay un proceso de explotación de hidrocarburos, extracción de petróleo en las Islas Malvinas, por parte de una empresa británica israelí. Sí. Y esto es un tema que se ha hablado mucho en las 2 o 3 últimas semanas. Y hablábamos la semana pasada con unos colegas de la Asociación Americana de Juristas, hablando de que este es un tema que estaba disponible, la información hace más de 1 año y medio, Claro. de que esto iba a pasar. Claro, y Y también... durante 1 año y medio nadie dijo nada. Claro, y también se viene hace mucho tiempo, hay informes que se pueden acceder públicamente en los cuales el Pentágono no oculta su intención de manejar corredores estratégicos en lo que considera que es su patio trasero y particularmente en Argentina el control de la hidrovía, ¿no? Claro, en cada área tiene su proyecto de control de la circulación de mercaderías, insumos críticos, cereales, minerales, productos industriales. Ahora, Carlos, Sí. considerando que es probable, ojalá Dios quiera, se logre unir el campo nacional y logremos, digamos, terminar con este gobierno democráticamente cuando corresponda, ¿qué medidas tendría que tomar un gobierno nacional, popular, para recuperar de alguna manera cierta soberanía o control sobre, digamos, la cuenca hídrica de Paraguay y Paraná? Mira, yo escuchaba atentamente lo que vos referías anteriormente en el programa acerca del rol del Estado y la función del Estado y las tareas que el Estado tendría que impulsar. Y eso también lo hemos hablado nosotros. Siempre, en definitiva, es una cuestión que tiene que ver con una concepción de ideas respecto a qué intereses se defienden, con un programa para articular esta defensa y para llevar esto adelante, construir poder político. Claro. Sin construcción de poder político, no puede tratar de, desde el punto de vista de los intereses de la nación, hacer el control de la hidrovía, adecentar un poder judicial desprestigiado o volver a poner en pleno funcionamiento empresas estratégicas para la República Argentina. Todo es un tema que lo primero que se demanda es la construcción de poder político. Sin eso nada se puede hacer. En el año 2021, en relación a este tema, también desde la UIF impulsamos algunas acciones. Una era la creación de un programa federal de control de la hidrovía, en el cual intervenían distintos organismos de seguridad argentinos, distintas agencias como la AFIP en este momento, o la misma UIF, para definir un plan de control y monitoreo sobre el área. Sí. Para el cual no se necesitaba una gran superestructura ni una gran disponibilidad de fondos. Era un tema de organización, tecnología y que la gente que trabajara en eso estuviera comprometido. No me acuerdo una vez hablando de este tema con Tonito y me dice, bueno, pues ustedes quieren ser el grupo de los intocables. Y yo le dije, no sé si queremos ser el grupo de los intocables, pero a partir de esto es que se puede construir. No, porque claro. esto también es una zona de mucha corrupción. Claramente, claramente y además recuerdo que también en el gobierno anterior al que nosotros compartimos, al titular de aduana, por poner un sistema de drones y empezar a monitorear la hidrovía, fue expulsado de la administración pública, ¿no? Con lo cual parece que es un tema tabú que atraviesa transversalmente a algunos funcionarios, ¿no? ¿Y por qué hace el núcleo del poder transnacional en Argentina, del poder económico transnacional? Exactamente. Ahí se suma el poder de las cerealeras, apoyado por las cámaras de comercio empresarias de Paraguay, de Bolivia y de Argentina, Sí. Más esto alineado con la nueva estrategia de seguridad hemisférica del gobierno de Estados Unidos, que hace que este sector de poder real es el que tiene control del área. Y dar vuelta a esto requiere
tener claro qué intereses van a defender y construir poder político. Muy bien, Carlos. Clarísimo. Muy bien, Carlos. Te vamos a volver a entrevistar cuando tengamos, sé que va a salir la segunda parte de esta investigación que está muy buena. Es un tema que tenemos que poner el foco porque realmente es una zona económica, geoestratégica, geopolítica fundamental y obviamente también tenemos que ir pensando de qué manera recuperar el control y la soberanía sobre esto. Muchas gracias por tus aportes, Carlos.